Días, buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana Leidiana Gómez. Bendiciones de paz. Hoy vengo a hablarte acerca de mi educación. Mucha gente se pregunta, ¿y quién habrá educado a esta mujer que tiene una educación tan rara? Pues te diré que lo hizo mi papá. Mi papá duró mucho tiempo viviendo con mis dos hermanas mayores y conmigo, y se encargó de la educación mía y de mis hermanas, él solo. Durante muchos años fue así. Y con su forma de ser, él me enseñó que la educación de los niños y niñas no tiene nada que ver con rol femenino o masculino, que tanto un hombre como una mujer es capaz de educar y de hacerlo bien. En las mañanas, él se levantaba y nos preparaba el desayuno a mis hermanas y a mí, mientras nos bañábamos, antes de irse a trabajar, y luego las dejaba a ellas en el colegio y a mí con una vecina de confianza para que me cuidara durante un tiempo. Después buscó a alguien que me atendiera dentro de casa. Los estándares de afecto que él creó en mí han sido tan altos que me acostumbraron a no aceptar nada menos que lo que yo siento que merezco, y no trata de sobrevaloración, sino que fue una persona que demostraba mucho afecto. Cuando él llegaba del trabajo, llegaba con un detallito para cada una de nosotras, a veces algo comestible, algún postre, algún detalle, aunque sea una flor, él traía un detalle. Siempre hacía las tareas con nosotras y le debo a él gran parte de mis avances intelectuales, porque antes de yo llegar a mi edad de escolaridad, ya yo estaba alfabetizada, y cuando me inscribieron a la escuela, me ascendieron al próximo curso que correspondía. Toda mi vida estuve con mi hermana mayor, con Cesarina, en clase, y nos acostumbramos a estar juntas. Otra cosa que él nos inculcó era que donde iba una, debían ir las demás, y que donde no aceptaban a una de nosotras, entonces ninguna de las demás debían estar presentes, por lo que nos enseñó a tener una unidad, por lo menos a las tres mayores, porque después él tuvo más hijos, pero en la educación en la que él se centró con nosotras, las tres mayores, nos enseñó a siempre estar juntas. Por lo que Cesarina siempre ha estado conmigo donde quiera que yo voy, y en los años de escolaridad hasta peleaba por mí. Esa es una experiencia que nos dejó mi papá. Otra cosa que nos enseñaba era que siempre debíamos estar acompañada cuando éramos menores por un adulto, donde quiera que estuviéramos, que fuera responsable de nuestra seguridad, y que no debíamos salir de casa sin decir dónde íbamos, porque no era tanto por control, sino por seguridad. Cuando la familia de nosotros no sabe dónde vamos, ni qué hacemos, ni con quién estamos, y se presenta una situación, no sabrán cómo resolver a tiempo y de forma efectiva. Eso me enseñó mi papá también. Mi papá, mientras nosotras nos duchábamos en las tardes, cuando él llegaba del trabajo, él iba lavando la ropa de nosotros, de las tres hermanas, o sea, de nosotras tres, mis hermanas y yo. Mientras nosotras nos duchábamos, nos hacía la cena y posteriormente nos llevaba a la iglesia. Siempre nos dijo: ustedes van a ir a la iglesia mientras dependan de mí y mientras estén bajo mi cuidado. Cuando ustedes puedan cuidar de ustedes mismas, entonces ustedes decidirán si quieren ir o no a la iglesia. Y eso sí le agradece bastante, porque un niño no está en capacidad de decidir qué es conveniente para él y qué no. Se supone que el adulto debe ser capaz de guiarlo. Él nos inculcó su fe, y hasta el sol de hoy no me arrepiento de esta educación. Conocí a un Dios de poder, un Dios extraordinario, y la educación que me ha dado me dio fortaleza para tiempos difíciles. Una cosa que en realidad no le vi mucho sentido era que él nunca nos dejaba montar bicicletas ni patines. Él decía que las niñas, las señoritas, tenían que cuidarse y no podían montar bicicletas ni patines, por lo que nunca aprendí a montar bicicletas o patines. Y aunque después de adulta, que me había casado ya, intenté aprender, que casi siempre que me decidía a comprar una bicicleta, me tocaba un embarazo o una situación de salud que tenía que paralizarlo. Papi era un hombre muy tierno, muy cariñoso, muy romántico, y él celebraba la vida. Nos cantaba canciones alegres, se reía de sus defectos, y yo aprendí eso con él, que nadie te puede hacer bullying ni se puede burlar de ti cuando hasta tú te ríes de tus defectos. Si tú te aceptas, nadie puede reírse ni burlarse de ti ni mofarse de tus defectos, porque entonces entiende que no te puede afectar con eso. Nos celebraba la vida cuando cumplíamos años. Él contaba los años que habíamos cumplido, que estábamos cumpliendo, dándonos saltitos. Hubo un momento que ya estábamos muy grandes, él no podía con nosotras, entonces decía, bueno, ya sáltenme ustedes a mí porque yo no puedo saltarlas a ustedes. De él aprendí
a celebrar la vida. Aprendí también a no quejarme tanto. Papi nunca se quejó de nada. Cuando estaba muy enfermo, que yo le pedía a papi y le preguntaba, papi, ¿cómo tú estás? Muy bien, siempre bien. Nos enseñó a no pedir, nunca pedir. Él decía, la mujer que pide algo se está comprometiendo a entregar algo a cambio. No es correcto pedir, y si tú tienes todas tus fuerzas, tú puedes trabajar por lo que necesitas. Nunca pidió, ni cuando en realidad necesitaba, y aun cuando yo estaba adulta ya, ya que estando adulta, nunca pidió nada. Yo le preguntaba, ¿qué usted necesita? Llámeme siempre si necesita algo, y nunca lo hizo. Hasta la hora de su muerte, nunca dijo me siento mal. Incluso, una de mis hermanas experimentó que estando ya en los últimos momentos de su vida, ella le cantó una de esas canciones que a él le encantaban para reír, y él sonrió. Nunca se quejó. Cuando ya decidió retomar su vida de matrimonio, le dio prioridad al matrimonio y me enseñó que los hijos deben amarse, pero los hijos se van. Quien queda es tu pareja a tu lado para toda la vida, que el matrimonio es para toda la vida y hay que cuidarlo. Esa es otra enseñanza que me dejó mi padre. Él fue auxiliar de contabilidad por 22 años para una empresa. Cuando yo le dije que quería ser psicóloga o artista, me dijo, estudia una carrera que tú puedas ganar dinero, que puedas vivir de ella. Yo te recomiendo que estudies algo afín con lo que yo conozco y que yo te pueda asesorarte. Por lo que yo estudié contabilidad en vez de psicología, porque en ese tiempo que yo terminé el bachillerato, la psicología no tenía mucho campo de aplicación. Ya ahora es otra realidad. Y en realidad, por mis conocimientos de contabilidad, hoy me estoy manejando de una forma adecuada y me va un poco mejor. Papi también me enseñó el amor a la música, a servir a Dios y a cantar para Dios. En sus primeros años del evangelio, él fue un gran evangelista, salía a predicar con uno de sus amigos, fundaron iglesias en Baní y siempre andaba con nosotras. Recuerdo que las dos más pequeñas la cargaba en sus hombros y a la más grande la llevaba de la mano. Nos cantaba siempre canciones y la canción preferida de él era Llegó buscando el borracho, una ranchera. Él decía que él nació en el país equivocado porque le encantaban las rancheras, pero también cantaba canciones románticas. Yo recuerdo que cantaba una canción que decía, contigo aprendí que la semana tiene más de 7 días. Y como no me sé la canción completa, vamos a dejártela ahí, tú la buscas por ahí, que es una canción muy romántica y muy bonita. El caso es que la mayor parte de mi educación vino de mi papá. Me enseñó a qué esperar del amor, a cómo elegir una pareja y qué hacer. Incluso la persona lo veían con un semblante muy fuerte, pero me parece que era por su capacidad de liderazgo, más que por la fortaleza de su espíritu, porque en realidad papi era un hombre muy asequible y muy conversador. Yo recuerdo sí que hubo una temporada en que hubo un desacuerdo muy grande entre él y yo, y era difícil hablar. Entonces lo que yo hice fue escribirle la carta más romántica que yo he escrito en mi vida. Con eso quedó enmendada la situación y sanadas las heridas. Hasta el sol de hoy agradezco mucho su educación. Después que trabajó 22 años en una empresa, durante el día en la planta física y durante la noche en casa, porque cuando eso la contabilidad se hacía en unas hojas de papel ministro bien grande, a mano, sin ayuda de computadora y tecleando una máquina de mecanografía, él manejaba la contabilidad de una empresa muy grande. Posteriormente, cuando salió de trabajar de ahí, se decidió a trabajar en la obra, comenzó a hacer evangelizaciones cara a cara. Y el amor tan grande que tenía lo hizo fundar una iglesia. Esta es la iglesia de los primogénitos que hasta el sol de hoy está en Lavapié por el área del Matadero. Esta es la historia de mi educación. Se despide de ti tu amiga y hermana Leidiana Gómez. Dime, Tim.